Bueno, vamos a poner en contexto lo que viene a continuación, hablando sobre el caso Procultura, que recordemos investiga el destino de millonarios fondos públicos desviados a la ONG Procultura, fundada por el psiquiatra Alberto Larraín. Esto es una arista del caso Convenio. Una arista del caso Convenio, imagínate. Lleva 2 años de investigación. Bueno, lo concreto acá es que hay varias autoridades a las que se está apuntando. Uno de ellos, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, se está investigando y solicitando el desafuero del gobernador justamente para imputarlo judicialmente, porque él posee además fuero por su cargo. Y los gobernadores en general han tenido un rol bien relevante en este caso y en la investigación, porque han sido justamente apuntados por su participación en convenios firmados por la Fundación Procultura que habrían involucrado irregularidades y posibles delitos como fraude al fisco, tráfico de influencia, entre otros. Y en medio de todo esto, sabemos que removieron al fiscal Cooper, pusieron a un tercer fiscal a cargo de esta situación, y hay 6 gobernadores que han sido citados a declarar como sujetos de interés en esta investigación. Queremos hablar sobre este tema hoy día justamente con el gobernador regional de O'Higgins y presidente de la Asociación de Gobernadores, Pablo Silva, que nos acompaña hoy en ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está, gobernador? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gobernador. Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Gobernador. Bueno, cuéntenos un poco cuál es la relación y cómo ve usted que hay efectivamente algunos gobernadores citados a declarar y de qué manera podrían ellos explicar justamente estos convenios, acuerdos firmados que permitieron el desvío de fondos hacia Procultura. Es que yo creo que la palabra eso, desviar fondos, yo diría que es medio fuerte, porque lo que hay acá es la presentación del proyecto financiado por estos gobiernos regionales que usted menciona, ¿sí?, que se dio bajo la normativa que existía en ese momento, que se podían financiar proyectos a fundaciones, lo que se ha hecho siempre. La Fundación Procultura viene trabajando hace, creo que 2010 en adelante, con distintos gobiernos regionales, con distintos gobiernos, con distintas seremías, ¿no es cierto? Y en ese momento determinado ofrecía la alternativa junto a otras fundaciones también de prestigio, que podían ejecutar proyectos, ¿no es cierto?, que eran más ágiles y más rápidos hacerlo con fundaciones o operaciones que con el gobierno mismo. Por eso en algunas regiones, estas 6 regiones, a presentación de la Fundación Procultura se decidió trabajar con ellos estos proyectos, en el cual en algunos casos Procultura había estado respondiendo bien, ¿no es cierto? Y cuando está ahí en el caso convenio, que no es que no está ahí con los gobiernos regionales, sino con la seremía, creo que de Antofagasta, se empieza, ¿no es cierto?, a cuestionar la Procultura, y que Procultura tiene un retroceso en esto y no empieza a dar cumplimiento a los proyectos que estaba a cargo de esa institución. Eso es para términos nuestros, en el sentido que los gobernadores que lo hicieron bajo la normativa que existía en ese momento, que posteriormente cambió, ¿no es cierto?, donde pone mayores restricciones, donde hay procesos, ¿no es cierto?, que son mucho más complejos de hacer. Por lo tanto estamos convencidos que no se va a volver a repetir jamás, ¿no es cierto?, algún caso como este, porque se han tomado todas las precauciones, tanto legislativas como la Dirección de Presupuesto y la Contraloría y los propios gobiernos regionales. Ahora, entonces, gobernador, usted es de la tesis que acá la mayoría de estos gobiernos fueron, comillas, como lo dijo en su minuto el gobernador de la región metropolitana, estafados por Procultura, aprovechando el sistema que existía de contratación de fundaciones para algunos servicios en ese entonces. Estoy con esa teoría, conociendo a mis colegas, lo hicieron de muy buena fe, tratando de solucionar problemas que no ha solucionado el Estado, que solucionarlo por la vía, ¿no es cierto?, de organismos del Estado es mucho más lento. Ellos decidieron, ¿cierto?, bajo la normativa que existía en ese momento, trabajar con el tercer sector para solucionar graves problemas. Y eso no solamente se ha hecho con Procultura, sino con muchas organizaciones. Ahora, termino enseguida. Sí. Cuando yo llegué a mi gobierno regional, estaba vigente un programa, un convenio con Levantemos Chile, de varios cientos de millones de pesos, para solucionar el problema, ¿no es cierto?, de la pandemia, de listas de espera en los hospitales, y ese se hizo de muy buena forma y se concretó. Y eso es lo que se dio con muchos
muchas organizaciones como la Tenemos Chile, Caritas Chile, Teletón, Bomberos, etcétera, O sea, usted etcétera. dice que en el fondo estos delitos se provocan por una estructura propia o regulación propia de las gobernaciones, no por falta de los gobernadores. Se lo pregunto porque, y planteo, digamos, la inquietud, porque los delitos por los cuales se está investigando o acusando a los gobernadores hoy día, por ejemplo, Claudio Rego, investigado por presunto delito de tráfico de influencia. Mundaca, Rodrigo Mundaca, fue allanado también por un convenio que él niega haber cometido actos ilícitos. En el caso de Óscar Crisóstomo hay un juicio de cuentas por omisión negligente. ¿Eso tiene que ver más que nada con su función o con su rol como administrador, más que con la regulación? ¿O usted no ve la diferencia? No, con respecto a lo que usted me preguntó, con respecto al caso de Precultura, se dieron las cosas así. Que otra cosa, ¿no es cierto?, lo que el fiscal determine que hay algunas irregularidades, pero la normativa permitía efectivamente hacer este tipo de convenio. Lo que se está acusando de tráfico de influencia al gobernador, el fiscal tendrá que demostrarlo. Digamos, nosotros, cada gobierno regional es independiente, completamente independiente, ¿no es cierto?, para hacer sus programas y los proyectos. Y en algunos tomar la decisión, ¿no es cierto?, de hacerlo con fundaciones, y otros, nosotros que trabajamos, ¿no es cierto?, con el FOSIS, el COTE, Corfo, etcétera, etcétera. Entonces, pero claramente, ¿por qué se toma esa determinación? Yo supongo, sin haberlo conversado con mis colegas, es que efectivamente trabajar, ¿no es cierto?, con fundaciones o corporaciones es mucho más ágil y se llega a buscar soluciones concretas. Yo creo que la intención de Claudio Rego de tener un proyecto de prevención del suicidio dio resultado y salvó muchas vidas. Y nosotros tratamos de hacer eso con el Servicio de Salud en la región, y al final nunca nos presentaron un proyecto. Y echo de menos, ¿no es cierto?, haberlo podido ejecutar, porque hay una gran cantidad de suicidios, y especialmente adolescentes, que uno podría perfectamente ayudar, ¿no es cierto?, con recursos del gobierno regional para evitar ese tipo de suicidio. Entonces, claramente, tal vez el proceso de adjudicación se está cuestionando con la transparencia, pero en ese momento lo podían hacer y fueron aprobados por el Consejo Regional, ¿no es cierto?, y pasaron por la Contraloría, por supuesto, también. Entonces, en ese momento la Contraloría no hizo ningún reparo en relación a la aprobación de los proyectos. Lo que sí, ¿no es cierto?, tal vez las medidas de control no fueron las más adecuadas o lo suficiente para haber resguardado los recursos. Ahora, gobernador, estamos hablando con Pablo Silva, gobernador de O'Higgins, presidente además de Agorechi. Le quería preguntar y a ver si nos puede explicar un poquito cómo funcionaba el sistema. Si en esa época no existía también, y corríjame porque me puedo estar equivocando, pero si no existía también un, comillas, incentivo perverso por un tema de ejecución presupuestaria de transferir ciertos recursos a algunos programas o buscar programas en los cuales poder invertir los recursos del presupuesto anual que tenían las gobernaciones. Bueno, de alguna forma siempre los gobiernos regionales están presionados por la ejecución presupuestaria, y esto, tal como usted señala, daba la agilidad, ¿no es cierto?, que se podían ser traspasados a distintas fundaciones, y la ejecución presupuestaria, ¿no es cierto?, se había ejecutada porque se habían traspasado los recursos. Eso cambió la actualidad, ¿no es cierto?, y se ejecutan con fondos ya rendidos. Claro, había usted puede dar razón que había un incentivo perverso con relación a eso, ¿no es cierto?, pero básicamente yo creo que confío en la buena voluntad que tuvieron los gobernadores de solucionar problemas puntuales, ¿no es cierto?, con trabajo con fundaciones, no solamente con Procultura, sino con muchas fundaciones. Hay gobiernos regionales que tienen proyectos, ¿no es cierto?, con instituciones o tenían, ¿no es cierto?, porque ha sido muy difícil hacerlo después de eso, con instituciones tan prestigiosas como Levantemos Chile, Caritas Chile, Teletón u otras, ¿no es cierto?, en el cual dan una solución a muchos problemas que nos la ha dado el Estado. Entonces, y eso tenía el mérito de buscar una forma de solucionar esos temas. Entonces, no con mala intención, y por eso se está practicando, sí, efectivamente. Pero que hasta el momento no ha dado luces, es que se desviaron a campañas políticas, y eso cada vez está más lejos de ser verdad, y es parte de lo que se ha construido en base a este caso.
Ahora, gobernador, por último, y entendiendo que, claro, usted defiende que incluso si hubo algún error fue de buena voluntad por parte de los gobernadores y que habrían sido engañados por Procultura y la fundación de Alberto Larraín. En ese sentido, ¿no incomodaron las palabras la semana pasada del ministro Álvaro Elizalde, quien apuntó, tratando de desligar la responsabilidad del Ejecutivo y del presidente, que bueno, si aumentaron exponencialmente los recursos traspasados a Procultura durante los últimos años, fue en los gobiernos regionales y no en el gobierno central? Sí, se lo hicimos saber él y la ministra Echeverri, me parece. Trataron de hacer eso, de colocar el foco en los gobiernos regionales. Yo creo que no es la forma de hacerlo y se lo hicimos saber al ministro, ¿no es cierto?, que no nos parecía. Sí, claro, en algunos gobiernos regionales hay montos que están extrapolados, pero hablan de Concepción y de Santiago, y de repente se olvida, ¿no es cierto?, de los traspasos que hubo en la región de la Araucanía. Entonces, claramente nos molesta, ¿no es cierto?, que traten de centrar en los gobiernos regionales. Así en general, nosotros, como digo, somos 16 gobiernos regionales, todos distintos, no nos ponemos de acuerdo cómo hacer las cosas, sino tratamos de hacer la descentralización y de acuerdo a nuestros programas. Entonces, claramente hay una molestia. Yo creo que hay, si bien es cierto, en un par de gobiernos regionales tienen cifras bastante exorbitantes, en los otros gobiernos regionales que están involucrados son cifras menores, muy parecidas a las que tiene el gobierno en algunos seremías o en algunos ministerios con Procultura. Bien, pues Pablo Silva, gobernador regional de Higgins, presidente de Agoreche, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, gobernador.